Hemisferios. Con Javier Pascual. Buenas tardes, estimados seguidores del programa Hemisferios. Una vez más con vosotros en esta ocasión para tratar un tema tan interesante como es la energía nuclear. Hemos hablado ya en otros programas de la energía renovable, aquella que no produce CO2 y por tanto efecto invernadero, también del hidrógeno y de la necesidad de almacenar la energía para poder gestionar bien todas las fuentes. Hoy hablaremos de las ventajas y los condicionantes que debemos conocer acerca del uso de esta fuente de energía que es la nuclear, que la humanidad controla ya desde mediados del siglo pasado y que tampoco, pese a lo que opinan muchos, como luego veremos, produce huella de carbono. De hecho, nos desayunamos el primer día de este año 2022 con el anuncio de que la Comunidad Europea quería abrir un debate para considerarla dentro de lo que denominamos energías verdes. Por ello, hoy hemos traído a este programa a Francisco Suárez, formador de operadores en la empresa Tecnatom, luego nos va a explicar él en qué consiste este trabajo, que es pionera en la aplicación de la energía nuclear en España y en la formación de operadores de centrales y que tiene amplia experiencia mundial. Francisco, además, es presidente de la Comisión de Jóvenes Nucleares. Así que muchas gracias, Francisco, por estar hoy con nosotros. Espero que disfrutes en esta entrevista y que puedas ayudarnos a crear opinión, que es lo que pretende este programa dentro de esta tecnología tan apasionante como es la nuclear. Bueno, muchísimas gracias, Javier, gracias por invitarme y un placer venir contigo a hablar de energía nuclear. Francisco, ¿en qué consiste tu trabajo actual? Eres formador de operadores, además es presidente muy joven, por cierto, de una comisión de jóvenes nucleares también. Cuéntanos un poco con más detalle cuál es tu formación, creo que eres ingeniero, ¿cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta ahora? Bueno, yo efectivamente soy ingeniero industrial, más tarde me especialicé como ingeniero nuclear y bueno, siempre tuve pasión un poco por la técnica, por la ingeniería. Y en cuanto a mi trayectoria, pues he hecho un poco un zigzag, ahora ya desde hace unos cuantos años en el sector nuclear. Por contarlo brevemente, pues al terminar ingeniería industrial aquí en Madrid, pues he trabajado un par de años en consultoría, en Deloitte, siempre en el sector energético, que es un sector que a mí me apasiona, la verdad. Ahora lo hablaremos seguro, pero también... ¿Por qué te hiciste ingeniero? Quería ser... Yo siempre le pregunto a todos los ingenieros que traigo al programa si querían ser inventores, porque yo de pequeño quería ser inventor. Hombre, yo creo que... es la unión de la curiosidad y de que te gusten las cosas técnicas desde bien pequeño y al final uno se acaba tendiendo hacia la ingeniería pues por toda esa resolución de problemas de índole técnica, por miles de trabajos apasionantes y campos tan amplios de ramas técnicas. De hecho, la nuclear tiene una cosa, desde mi punto de vista, muy atractiva, que es que toca prácticamente todos los palos de la técnica. Para que una central nuclear funcione, pues te hace falta dominar un poco todas las áreas, y ahí el trabajo en equipo también es fundamental. Y desde muy pequeño ya digo que tuve esa curiosidad por lo técnico y lo volvería a hacer, la verdad. O sea, que me encantó la carrera y de ahí, como te contaba, pues tuve unos años en consultoría, donde estuve encantado, la verdad, siempre en el sector energético, pero siempre tenía esa piedrecita de ser todavía más proyectos técnicos. Entonces fue cuando me enamoré de lo nuclear, hice un máster en Londres, estuve un par de meses, con la universidad dando clases allí de una figura que ellos tienen de Teaching Assistant, que es apoyar al profesor a dar clase. O sea, ¿te gusta la docencia también? Me gusta la docencia mucho, sí. Y luego pues ya me salió la oportunidad en Tecnatom, que es donde estoy ahora, como instructor de operación, que es ayudar a formar al personal de las plantas nucleares, tanto en España como proyectos que tenemos fuera. Muy bien. En otro programa yo comentaba que las reacciones nucleares forman parte de nuestra vida y que hay que domesticarlas. Yo creo que no somos conscientes de realmente lo increíble es que nuestro planeta siga funcionando. De hecho, además, hoy estamos hablando de la huella de carbono y lo que produce el efecto invernadero y lo que puede acabar produciendo, ¿no?, que todos sabemos, como es el cambio climático. De hecho, además, estamos sometidos a riesgos, como todos sabemos. Si se desvía el eje de la Tierra un poquito, el Sol va a cambiar sus grados de insolación y va a cambiar completamente el clima del planeta, con lo que ello supondría
Todos sabemos y hemos visto películas, pueden venir asteroides y destruir la Tierra en un pispás. El Sol pues está continuamente produciendo reacciones nucleares de fisión, de hidrógeno, y al final produce unas radiaciones electromagnéticas que, bueno, hay dudas de si alguna vez nos va a llegar una radiación tan fuerte, ¿verdad?, que nos produzca el colapso total de las telecomunicaciones y de todos los equipos electrónicos. Con lo cual, realmente, creo que este miedo o esta, ¿cómo decirlo?, animosidad contra la energía nuclear no está justificada, porque al final todos la necesitamos para la medicina. ¿Qué opinas tú, como responsable además de ese grupo de jóvenes nucleares? ¿Cómo veis vosotros este tema? Pues yo creo que como bien apuntabas al principio, conviene empezar desde las bases, ¿no? Desde darnos cuenta de que la radiactividad es un fenómeno natural y que llevamos viviendo con ello desde que la Tierra existe. Nosotros de Jóvenes Nucleares, que ahora tengo el honor de ser presidente de esta comisión, que es una comisión de la Sociedad Nuclear Española, donde se agrupan la Sociedad Nuclear Española agrupa a los profesionales del sector en España. Tiene varias comisiones y una de ellas es la de Jóvenes Nucleares, que lo que hacemos es, bueno, somos al final pues jóvenes profesionales y estudiantes muy motivados, con muchas ganas de hablar y de seminar sobre energía nuclear, y 3 objetivos fundamentales que tenemos: el diseminar con rigor científico, siempre con mucho rigor científico, sobre la ciencia y la tecnología nuclear y los beneficios que aporta a la sociedad, apoyar la transmisión de conocimientos desde las generaciones con más experiencia, a los que entramos ahora nuevos, y luego allá donde podamos también, como tercer objetivo, pues facilitar la incorporación de jóvenes que tengan interés por el sector a conocerlo más y si tienen interés, pues ayudarles a incorporarse donde podamos, ¿no? Entonces, una de estas cosas en las actividades que hacemos es ir a dar charlas en institutos, cursos en universidades, charlas hasta en bares, también en ambientes más informales, y mucho también recientemente por redes sociales. Esta divulgación, pues uno de los temas que incidimos también con frecuencia es de que la radioactividad es efectivamente un fenómeno natural. ¿Dónde nos lo encontramos? Pues el propio Sol, que funciona, o que digamos que brilla porque se dan en su interior reacciones de fusión. Desde allí, digamos, la radiación cósmica que también viene hacia la Tierra, y tú escribías muy bien en uno de tus artículos que hay un equilibrio magnífico en las condiciones que tenemos en la Tierra, pues gracias a que tenemos una atmósfera, eso nos hace de blindaje. Toda la radiación cósmica que nos llega al espacio, que son partículas de muy alta energía, pues se atenúan gracias a ese blindaje que tenemos, ¿no?, fortuitamente, que es la atmósfera. Y luego dentro del propio planeta, pues toda la corteza, los materiales que nos rodean tienen trazas de radionucleidos, son elementos radiactivos, ¿no? O sea que por el mero hecho de vivir en la Tierra, todos nosotros recibimos lo que se llama una dosis, una cierta cantidad de radiación al año, y eso no es preocupante en absoluto. Eso es así, hay unos sitios que por vivir en ellos recibiríamos más dosis. Esto viene desde los alimentos que comemos, los plátanos, por ejemplo, que nuestro amigo pues operador nuclear, que hace gran labor divulgativa también en las redes, pues nos lo recuerda a menudo, contienen trazas de potasio 40, que es radiactivo, y al comerte un plátano, pues te da una dosis. Esto evidentemente no significa que no tenemos que comer plátanos, es bajísima. La gente creo que no sabe tampoco que la Sierra de Madrid es una fuente de radioactividad tremenda, porque tenemos granito radioactivo. Efectivamente. Y de hecho, aparte de que en esas rocas pues tenemos cadenas de radioisótopos naturales, otra de las fuentes más predominantes en la dosis que recibiríamos todos de forma natural es el radón. Esas rocas emanan gas radón, y si se construyen casas, de hecho, me parece que ya se ha metido en el Código Técnico de la Edificación el tener estas cosas en cuenta. ¿Sí? No, si se construyen casas sobre rocas que emanan o que tienen una tasa alta de emanación de radón, no es un problema, pero sí puede convertirse en un problema si se acumula. Entonces, al respirarlo, cuando entra en los pulmones, puede dejarte una dosis. Pero bueno, rocas, alimentos, materiales con los que se construyen los edificios, intervenciones médicas, pero nada que sea preocupante, porque esto es, ya digo, absolutamente natural. Otro tema es que podamos, y de hecho se hace, pues poner la radiación ionizante, que es lo que hablamos aquí, que tiene energía suficiente para ionizar el medio por el que atraviesa, pues ponerla al servicio
de aplicaciones que sean de interés para la sociedad. Una de ellas es la generación de electricidad, pero hay tantas otras, muchas en industria o propiamente en la medicina nuclear. Muy bien. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce que la energía nuclear se descubrió a finales del siglo XIX. Todas las radiaciones ionizantes empezaron a hacer aplicaciones. Yo creo que mucha gente habrá visto alguna película muy interesante, por ejemplo, La vida de Madame Curie, que es muy interesante cuando descubren el plutonio y todavía no eran muy conscientes de lo que podía ocurrir. Bueno, lo cogían continuamente con las manos, bueno, es curioso, ¿no? Pero ¿cuándo realmente se domesticó a la energía producida por los átomos? Aparte de la bomba atómica que todo el mundo teme, y que sabemos además que luego vamos a ver durante esta entrevista que las centrales nucleares no explotan, como la gente cree. Eso sí, hay que tener cuidado de que se estén bien refrigeradas para que no se calienten y no se funda el núcleo, ¿no? ¿Cuándo se diseñó el primer reactor nuclear? ¿Cuándo se puso en funcionamiento? Bueno, aquí, justo como comentas, ha habido grandes personas dedicadas a la investigación que hicieron unos avances tremendos en todo lo que rodea a la ciencia nuclear, pero podríamos decir que un hito importante, por usar tu palabra de domesticar, ¿no? y de conseguir lo que llamamos una reacción en cadena, ahora si quieres entramos en un poco más de detalle en qué significa eso, fue Enrico Fermi en el año 42, que construyó el primer reactor en el que logró una reacción en cadena de fisiones nucleares. Es decir, que demostró que es posible utilizar, digamos, el poder del átomo, que aquí la clave es que es una fuente de energía muy densa, millones de veces más densa que lo que puede darnos la combustión de combustibles fósiles. Y eso ocurrió en el 42, un 2 de diciembre, en un reactor que montaron y consiguieron demostrar. Lo hemos hecho, esto es un término nuclear crítico, se llama, pero eso es que hemos conseguido que se mantenga una reacción en el tiempo todo el rato, continuamente, que se retroalimenta, dándonos una potencia estable. Era muy bajita en ese caso, pero demostraba lo que ya investigadoras como Lisa Meitner habían visto que sería posible hacer. Y un pequeño detalle, ya que hablábamos antes de los temas naturales, probablemente hablemos de que hay muchas tecnologías de reactores, pero es un comentario un poco friki, pero me voy a tomar la libertad de decirlo, que es que si me preguntaras cuál es mi reactor favorito, te diría que el natural, porque resulta que hace 2 billones de años se dieron las condiciones en Oklo, en Gabón, para que se diera un reactor natural. Había los elementos esto sí que no lo he oído nunca. Sí, sí, es interesantísimo. Había agua, había unas rocas que tenían uranio, y entonces se dieron unas condiciones de forma natural y se produjeron reacciones nucleares en cadena. Lo descubrieron los franceses, evidentemente muchísimos años más tarde, cuando iban a buscar uranio ahí y vieron que un momento, que aquí está, fisión, ¿no? Claro, no tiene la proporción natural de enriquecimiento. Esto se ha quemado, que no es una palabra que haga justicia a su nombre, es decir, que ha habido reacciones de fisión, hay menos contenido de uranio 235, ¿por qué ha sido? Investigaron y demostraron que ahí, de forma totalmente natural, habían ocurrido reacciones en cadena solitas. Increíble. De forma natural. Y lo que luego hizo Enrico Fermi en el 42, que es lo que comentábamos ahora, fue demostrar que sí, que eso lo podemos conseguir, los materiales y las condiciones, para conseguir tener una reacción controlada, autosostenida, en cadena de reacciones de fisión. Muy interesante. Está claro que la energía nuclear no crea huella de carbono, es decir, no produce CO2, porque es una reacción que se produce dentro del núcleo, que produce calor por sí misma y que hace, con esa producción de calor genera directamente vapor que van a las turbinas, ¿verdad? Eso hace que además las emisiones de todo... Yo soy un enamorado de hablar del ciclo de vida, porque hoy en día estamos hablando de coches eléctricos, pero no contamos el coste de reciclaje de las baterías, no contamos con el coste de fabricación de las baterías, de los vehículos, etcétera. En cuanto a cuál es el coste de ciclo de vida de la energía nuclear, ¿nos puedes avanzar algo más? ¿Algunos números? ¿El coste ¿O alguna sí. comparativa? Sí, esta es la manera con rigor de comparar en tema de emisiones, que es fundamental ahora con el reto climático y estos objetivos de descarbonizar, ¿no? El análisis de ciclo de vida que bien comentas, lo que hace es para cualquier tecnología pues analizar absolutamente todo. En el momento que se toma la decisión o la hipótesis de plantearíamos esta tecnología o esta otra, pues cuánto se va a emitir a la atmósfera a lo largo de todas sus fases, desde la construcción, si hay que ir a la mina a por combustible, eso ocurre también en el caso de las nucleares, durante su operación y durante su desmantelamiento. Todas las fases de la vida, y es como si acumularas una urna encima
hipotética, yo voy capturando aquí cuánto CO2 se emite, y luego se presenta en un ratio que es pues todos esos gramos de CO2 que se emitirían, se emiten, y se normaliza, se divide por la energía, el bien que aporta la sociedad, ¿no? La energía eléctrica que proporciona. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el resultado, en el caso de la nuclear, son 12, con todo su ciclo, son 12 gramos de CO2 por kilovatio hora producido. Y ahora, ¿esto es mucho o poco? Pues si vamos a comparar, Compara, a ver. como podemos, esto es el mismo número que arroja la eólica marina. O sea, muy, 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 muy baja en carbono. Luego nos encontramos que pues la solar fotovoltaica está un poco por encima, nos vamos a órdenes de magnitud de los... Las fotovoltaicas estarían por encima. Sí, sí, sí. Un pelín más, son órdenes aún así evidentemente bajos porque son bajas en carbono, pero si hacemos el número con rigor, la nuclear está en 12, eólica marina 12, solar unos 27, fotovoltaica, por ejemplo, 41... ya si nos vamos, por ejemplo, al gas natural, para tener un orden de magnitud, cuando nos vamos a combustibles fósiles, pues ya estamos en 490. Si fuéramos a carbón, 800, casi 1000. Luego, es muy baja en carbono. ¿Cuál es el secreto? Pues, como comentabas antes, que es que no hay reacciones de combustión. Durante toda la operación, cuando una central nuclear está produciendo, hay reacciones de fisión que provocan ese calor, ¿no? Pero en ningún caso hay combustión que genera CO2. Eso sí ocurre cuando quemamos un combustible fósil. Y la clave de la nuclear es que esas reacciones de cadena ocurren dentro del átomo, de ahí que esta ciencia se llame nuclear, porque se aprovecha la energía que encontramos al fisionar o al separar los núcleos de los átomos, que dan, esto ya es una unidad un poco más de físicos, pero para ver el orden de magnitud, una combustión da imaginemos solo un átomo de combustión. Si encendiéramos un mechero, pues hay muchísimos átomos quemándose, pero si pensáramos solo uno de combustión, que nos da un calor alrededor de 30 electronvoltios. Esto es una unidad que utilizan mucho los físicos al hablar de tema atómico, a escala atómica. 30 electronvoltios es mucho o poco. Bueno, pues una reacción de fisión, cuando se separa un núcleo de uranio 235, da 200 megaelectronvoltios. Más de 1 millón de veces más. De ahí que con poquito material, con poquito uranio, podemos producir muchísima energía, y de ahí también que al haber producido muchísima energía nos quedamos con, sí, residuos radiactivos, pero muy poquito volumen. Muy interesante. De todas formas, hablando de residuos radioactivos, yo creo, siempre lo digo, ¿no? Ha sido cuando se empezaron a plantar reactores nucleares en los 60, España tenía encargados todavía 4 o 5 más de los que tenemos ahora a Westinghouse. Creo que fueron al final 4, más o menos los que hay ahora, pero yo creo que al final de los 60, entre los 60 y 70 se construyeron más de 400 reactores nucleares. Creo que el gran error, y puede ser el mismo error que cometamos, siempre digo lo mismo con las baterías ahora, fue no contemplar en completo el ciclo de combustible, el ciclo de todo el elemento de energía, ¿no? Creo que también ha ocurrido otro problema, y es que la paralización que hubo desde los 90 de la parte energética, bueno, pues creo que otras tecnologías que hubieran facilitado el quemado del combustible que salía de las centrales normales, las que son de neutrones lentos, ¿no? A reactores rápidos y súper rápidos, etcétera, neutrones térmicos, pues todas esas tecnologías han ido parando, ¿no? Que Francia, por ejemplo, tenía reactores rápidos, etcétera, etcétera. También es cierto que en aquella época, yo recuerdo los 60, 70, haber leído, bueno, pues se pensaba que se podía tirar al mar, o se podían... Bueno, la percepción de la malignidad de la radiación no era la que tenemos actualmente. Bueno, de hecho, hablando del mar, no nos olvidemos que hay un montón de submarinos nucleares de muchas potencias del mundo, y algunos de ellos han ido ya al mar con todos los elementos radiactivos y además con el plutonio de las bombas, de los misiles nucleares que llevan. O sea que realmente ya está contaminado de radiación. Y el mar absorbe mucha radiación sin que haya grandes problemas, también es cierto, porque pasa en Fukushima, ¿no? Entiendo que cuando hubo el vertido de agua nuclear sí se detectaron vertidos nucleares, pero no fue al final la radiactividad tan significativa como se esperaba. En cualquier caso, y resumiendo, hoy en día y con los estándares que tenemos, lo que queremos es que evidentemente los residuos sean bien tratados, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco más? Porque ahora tenemos una factura con Francia, creo que ellos nos están... parte de los residuos de centrales de alta actividad se están llevando allí, lo que son los elementos de combustible. Hay una solución actual para esos elementos de combustible, que es el almacenamiento intermedio, ¿no? El profundo, los ATCs famosos. En España ya había uno adjudicado, no se ha querido hacer al final porque lo paró
Bueno, yo creo que fue una decisión un poco política, ¿no? Sí. Otros países ya los tienen. Evidentemente tenemos que buscar una solución, ¿no? Si queremos seguir utilizando la energía nuclear para todos estos combustibles gastados, ¿no? Dejo que expliques, que seguro que tú lo conoces mucho A ver mejor, si me acuerdo todos más los actualizado. puntos. Yo creo que cabe mencionar que el sector nuclear es un sector que está en constante búsqueda de la mejora continua. Eso lo lleva en el ADN, igual que la cultura de seguridad. El único sector que yo podría decir que es análogo es el aeronáutico, ¿no? En tomarse esto tan en serio. Pero evidentemente eso ha ido madurando a lo largo de su historia. Como acabamos de ver, esto es una tecnología que se ha descubierto, se ha empezado a conocer y a controlar relativamente recientemente. Había también, bueno, planes energéticos de toda índole, pasaron cosas entre medias, las crisis del petróleo, que hacen que lo que a lo mejor originalmente se había pensado o no se había hecho tanto hincapié a lo mejor en el ciclo de combustible o se esperaban que vinieran los rápidos, pues luego llegan también factores geoeconómicos, voy a decir, que pueden alterar el plan inicial, ¿no? En cuanto a los residuos, pues se han ido mejorando evidentemente las prácticas. Ahí yo que me especialicé en nuclear en Reino Unido, toda su primera flota era de reactores de gas. El primero en entrar ahí en operación creo que fue en el 56, Calder Hall, inmediatamente seguido por los americanos de Shippingport, su primer reactor comercial. Y entonces ahí, al hablar con gente que ahora va a desmantelar, porque toda esa flota original de gas, que eran reactores que se llamaban Magnox, pues muchas dicen, es que en este diseño, ¿cómo no pudieron tener en cuenta que ahora tenemos que venir a desmantelar o cómo vamos a tratar los residuos? Pues en aquel momento no era tan prioritario. No, es difícil juzgar la mentalidad que había en aquel entonces, que tenía otras prioridades en el diseño. Aún así se lo toma muy en serio ahora todo eso que es ese desmantelamiento. Entonces todo esto ha ido evolucionando. En el tema del mar, bueno, se puede argumentar que de hecho la potenciación, ¿no?, de que se desarrollaran reactores civiles, pues tuvo bastante que ver con los desarrollos de reactores para submarinos, particularmente en Estados Unidos. Y claro, evidentemente tenía aplicaciones civiles y así hemos visto que se desarrollaba toda la industria. Una pena, la verdad, esto ya es opinión personal, que tenga esas aplicaciones militares. Nosotros desde Jóvenes Nucleares y bueno, desde la industria española pues no hacemos nada con las aplicaciones militares, pero tiene tantísimas civiles que son de mucho valor añadido, ¿no?, para la sociedad. Entonces, en tema de residuos, es un tema en el que, por resumirlo un poco, y luego podemos entrar en más detalle, como decía, los residuos radiactivos, por ponerles nombres y apellidos, primero hay de muchas clases, ¿no? Se pueden clasificar por actividad, que sean muy radiactivos o menos. Entonces, los de baja y media actividad, que estamos hablando de residuos que pueden venir de hospitales, por ejemplo, o una herramienta que ha recibido una radiación, se activa y es radioactiva, pero de muy baja actividad. Baja actividad, ¿no? Y Esos todos son los que tenemos en el Cabril, ¿no? Efectivamente, tenemos un almacenamiento que, por cierto, es referencia internacional para residuos de baja y media, y se almacenan ahí. Los residuos de alta actividad, ¿qué son? Pues son fundamentalmente el combustible gastado. Y aquí podría haber un debate de si lo llamamos residuo o no, porque de lo que se saca del reactor, una vez ha estado en esas reacciones de fisión en cadena, cuando el uranio se fisiona, se rompen dos productos de fisión que son muy, muy, muy radiactivos. De ahí que luego tengamos que seguir refrigerando, ¿no? Si queremos parar la reacción en cadena, pues la paramos, pero hay que seguir refrigerando porque emiten mucho calor y además son muy radiactivos. Y esto es peligroso, es así. Cierto es también que hay soluciones ingenieriles que se han ido desarrollando para poder gestionarlos, de tal forma que nunca constituyan un peligro ni para la población ni para el medio ambiente, ¿no? Se rodean de blindajes, están muchos años en las propias piscinas de las centrales, porque durante los primeros años todavía emiten mucho calor, pero pasados ya unos años se pueden sacar, como ya tenemos en las centrales españolas, en lo que se llama ATIs, almacenamientos temporales individualizados, se meten en contenedores, que también tenemos industria nacional que los fabrican, y ya se pueden refrigerar por aire. Ya no emiten tanto calor, pero siguen siendo muy, muy radiactivos. Entonces, hay soluciones ingenieriles para gestionarlos. Respecto al tema del mar, sí, ha habido submarinos por ahí, algunos que desgraciadamente han hundido, pero no constituyen una contaminación significativa. Y desde luego en Fukushima hay algunas gráficas y algunas asociaciones que gustan de quizá estirar los datos. Eso tuvo una contaminación, desde luego, en mar despreciable. Ahora tienen un agua ahí almacenada mientras estuvieron refrigerando, que están tratando y que una solución puede ser, cuando no tiene actividad suficiente, has filtrado
todas las partículas que pueden ser radiactivas y no, al diluirse en el mar, no constituye ningún peligro o ningún riesgo ni al medio ambiente ni a las personas. Y así es como se diseñan esas barreras. O el ATC, que es cuando se centralizan y se iban a hacer una instalación en Villar de Cuencas, que efectivamente fue frenada por motivos políticos. Y luego pues tienes dos opciones, que hablábamos del ciclo de combustible, o bien ciclo abierto, que es, bueno, ya efectivamente lo considero un residuo y lo llevo a lo que se llama almacenamiento geológico profundo, se entierra muy hondo, con barreras naturales estables que aseguran que eso no se va a filtrar, además va protegido por muchas capas. capas. Lo que decíamos antes, de hecho hay radiactividad en la propia Tierra, ¿no? Y no podemos evitarlo. El problema que tienen, que esto es cierto, es que tardan muchos años, estamos hablando del alcance de decenas de miles de años, en que vuelvan porque un elemento radiactivo va siendo radiactivo, emite radiación, digamos que está excitado, hasta que ya, pues va a un estado o se convierte en un elemento estable. Esto a lo largo del tiempo pues acabaría siendo estable, pero hay que esperar mucho para que eso ocurra. Por eso es importante que queden bien blindados. Y la otra opción es ya el ciclo cerrado, que es, como comentábamos, gran parte de los elementos combustibles, que no dejan ser barras donde había pastillitas con uranio ligeramente enriquecido, en algunos diseños, en otros vale uranio natural, pues ahora tienen casi la mitad de la tabla periódica de elementos de productos de fisión, pero sigue quedando muchísimo uranio. Entonces hay países que reprocesan ese combustible y todavía hay mucho potencial de que literalmente tengamos un pasivo que se puede convertir en un activo. Y eso solamente pues lo hacen algunos países y ya te interesa tener un volumen mínimo de centrales para que te salga rentable realmente reprocesar. Y luego lo que comentabas de reactores rápidos también, hay reactores que se llaman quemadores, que lo que básicamente puedan hacer es transmutar y decir, bueno, esto que es un tema que va a tardar miles y miles de años en decaer, pues yo tengo reacciones nucleares en las que puedo conseguir que me quede con menos volumen y que no sea tan radiactivo en el tiempo. Pero claro, requiere de la inversión de esos reactores rápidos. Francisco, muy interesante. Entonces podemos decir que el almacenamiento de los residuos es razonable, se puede hacer y no entraña grandes riesgos para la humanidad, al final. Así es, y como resumen, para quedarnos con una cifra en la cabeza... Antes hablábamos... Perdona, dime. Sí, no, iba a decir, de toda la operación del parque español, el combustible gastado, eso lo podríamos almacenar en 5 piscinas olímpicas. No es un problema de volumen. Evidentemente son altamente reactivos y hay que protegerlos con las barreras que ya existen. Es un problema de protección y de control a través del tiempo. Correcto, pero es una industria que se toma muy en serio. Luego... y ha ido demostrando estos desarrollos para tener soluciones ingenieriles para tratarlos a lo largo de su historia y se pueden almacenar y gestionar con mayores garantías de seguridad. Otro tema es, ¿por qué estamos hablando ahora de cambio climático? Porque llevamos 200 años más o menos de energía moderna en la que los residuos o el CO2 se emitía en la atmósfera, que no lo vemos y no parecía preocupar, pero ahora claro sí, porque eso tiene sus consecuencias y esos son residuos de la combustión para producir energía que no se gestionó adecuadamente. La industria nuclear con los suyos, desde luego, tiene ese compromiso y esa capacidad. Muy bien. Hemos dicho antes que, me parece que podemos entrar ahora en un descanso y si quieres continuamos después hablando de si explotan o no explotan las centrales nucleares. Perfecto. ¿De acuerdo? La política ambiental, el ambiente, sociedad y la transición energética están en Hemisferios los miércoles a las 19 horas. Dirige Javier Pascual. Francisco,
Como decía, las centrales nucleares no explotan. Yo creo que la gente tiene que entender que lo que sí que ocurre, evidentemente, cuando les falta refrigeración, el núcleo se puede fusionar, se puede fundir a través del calor y puede terminar penetrando en la Tierra y creando problemas. De todas formas, me gustaría que nos comentaras las diferencias que hay entre los reactores occidentales y lo que ocurrió en Chernóbil, que creo que son tan grandes que la gente debía de conocer cuáles son los detalles básicos y por qué en una central, luego también nos vas a explicar un poco cuál es tu trabajo formando operadores y por qué las centrales occidentales realmente no están teniendo accidentes. Yo recuerdo en mi época, cuando empecé a trabajar como ingeniero en nucleares, cuando estábamos haciendo Ascó y Vandellós, pues tuvimos que implementar todos los cambios que se produjeron en Three Mile Island. Me comentabas el otro día por lo que va a haber además un documental ahora sobre el accidente, ¿no? En Netflix. Sí, correcto. A ver qué tal está hecho. Tuvimos que implementar guías reguladoras en las cuales se reforzó toda la parte de la instrumentación, la parte de las salvaguardias, es decir, se aseguraba que aunque fallaran canales o pudiera haber fuegos, etcétera, etcétera, había separaciones, tanto físicas como de instrumentación, que nos permitían siempre llevar la planta a una parada fría, ¿no? Una parada caliente y luego la parada fría. También se metió algo que era fundamental y que se vio en Three Mile Island, en el accidente, y es que había que tener un sitio dedicado para los expertos porque había demasiada gente en sala de control. Entonces se duplicaron las salas de control en todo lo que eran salvaguardias para que gente como la que tenemos en España del Consejo pueda vigilar las plantas en caso de un accidente de forma remota. Hay otra cosa que creo que también era muy importante, se reforzó la ayuda a la toma de decisión de los operadores, con todos los procedimientos en ordenador, etcétera, para que los tuvieran muchísimo más frescos, aparte de la formación que se les da, de forma que se eviten esos errores que se cometen siempre por los operadores, no nucleares, se ocurren todos en las plantas petroquímicas. Siempre que hay un accidente, los primeros minutos son decisivos y los operadores tendemos, todos los seres humanos tendemos por los nervios a cometer errores, ¿no? Se hicieron muchos cambios. Te invito a que nos cuentes brevemente. Chernóbil creo que tenía, además, es un diseño para producir además plutonio con fines militares, por eso no tenía contención, tenía una grúa muy alta, tenía grafito además, no tenía como las nuestras que tienen agua como moderador. Cuéntanos. Pues brevemente un poco el accidente de Chernóbil, la tecnología el reactor que había en aquella planta, que es la tecnología RBMK. Para concluir, vamos a ver por qué podemos asegurar que un accidente así no ocurriría en reactores del mundo occidental. Pero ahí lo que se alinearon fueron muchas cosas, fruto de una ausencia de la cultura de seguridad que reinaba en aquel entonces allí, que llevaron a que se produjera el accidente. Factores como el que bien apuntabas. Primero, que era un reactor con objetivos militares, ¿no? De esa producción de plutonio. Para eso, pues, el edificio de contención, que es una barrera importantísima. O sea, la seguridad nuclear, el objetivo final es que no haya liberación de radiactividad alguna, que eso no afecta a las personas ni al medio ambiente. Inicialmente en el combustible tienes tu uranio, cuando eso va fisionándose se empiezan a acumular los productos de fisión que hemos comentado hace nada, y tenemos varias barreras, los propios elementos combustibles, que son barras, ¿no? Vainas, la propia vasija del reactor, el circuito de refrigeración y luego la contención. Por si nos fallara, no fundiera el núcleo, además fallara la vasija, pues todavía puedes contener esa reactividad en la contención. Bueno, pues esto para el diseño soviético no era necesario, estorbaba para ellos poder sacar rápidamente los elementos combustible y producir ese plutonio, y eso es un problema porque ya te estás cargando una barrera que te habría ayudado muchísimo. De hecho, si uno compara las liberaciones de radioactividad que hubo en Chernóbil con Fukushima, que sí tenían contenciones, no tiene color una con la otra. Y una pequeña anécdota de Fukushima. A mí, mi profesor de dinámica molecular era consultor para el gobierno inglés, británico, y le encargaron a él decidir si evacuaban a todos los ingleses que había en aquel momento en Japón o los dejaban allí. Y él, el cálculo que hizo fue, bueno, pues con las dosis que tenemos ahora mismo, con la radiactividad que ha podido escapar de Fukushima, y no olvidemos que hay un maremoto, un desastre natural importantísimo, habrían recibido más dosis por volar Tokio Heathrow que por quedarse ahí. Así debajo era, y Chernóbil no tiene color, evidentemente. Importante. Chernóbil, ¿qué pasó? Pues no tenemos contención, hubo una explosión en la vasija. Bueno, y
Y ahora se está resquebrajando porque tuvieron que hacer un sarcófago. Es que el sarcófago, por diseño, en una central occidental está ya hecho. Y además está hecho a prueba del choque de un Jumbo 747. Correcto. Es decir, que la cantidad de espesor de hormigón y la losa de hormigón que hay debajo del reactor haría totalmente improbable que, en caso de una falta de refrigeración, que hay muchas salvaguardias para que no falte esa refrigeración, porque hay muchas formas de pararlo, y hay un rociado de la contención, etcétera, etcétera. Sí. Es prácticamente muy, muy improbable, por no decir imposible, que se produzca una situación de extrema gravedad. Lo que podemos vivir a lo mejor son gases, porque a veces los gases, y dependiendo de los venteos, ¿verdad?, de la contención, porque hay que sacar gas a veces para evitar que se produzcan explosiones dentro de la contención, pues puede ser que salga algo de radiactividad, como algunas veces se ha detectado también en Vandellós. Ha habido algún venteo y se ha notado un incremento de la radiactividad mínimo, ¿no? Pero estas cosas pueden ocurrir. Pero más allá de eso es prácticamente imposible, ¿no? Sí, bueno, hay un incidente ahí de las partículas efectivamente en Ascó, pero que fue mínimo, y fue por un tema en la piscina de combustible que salió por el venteo del aire acondicionado, pero fue muy, prácticamente totalmente localizado y muy pequeño. Respecto de Chernóbil, como comentaba, y lo resumo muy brevemente, ¿qué otros factores se alinearon? No tener la contención. Irónicamente están haciendo una prueba de seguridad, pero para hacerla desconectaron todos los sistemas de seguridad, lo cual no sería tolerable en ninguna otra central o en ningún otro diseño, y el equipo, el turno que lo realizó, pues no tenía la formación suficiente para ejecutar esa prueba. Tampoco conocían que el reactor, que por ser justos, a veces oímos, es un reactor intrínsecamente inseguro. Bueno, es un reactor, un diseño intrínsecamente seguro dentro de una región de su mapa de operación. Hay una parte en la cual se retroalimenta y exponencialmente sube la potencia. Entonces, estos reactores han seguido, de hecho, en otros países operando de forma segura, pero ¿qué pasó? Que se alinearon todos los astros con esa falta de cultura de seguridad, desconectan los sistemas de seguridad y al bajar carga, no voy a entrar en muchos más detalles, se habían posicionado precisamente en esa zona peligrosa de ese diseño, que desconocían. Y cuando intentaron volver a subir potencia y unas maniobras que hicieron que la potencia del reactor se disparara, incrementara muy rápidamente. Y aquello al final está dentro de una vasija que puede ser como una olla a presión gigante. O sea, acero aguanta lo que aguanta. Si se le somete a una sobrepresión, como ahí ocurrió, una explosión de vapor, porque de repente te pones a generar muchísima potencia, porque no era estable el reactor, pues rompe. Entonces, ¿qué pasa? Que si rompes, abres la tapa, tienes todos esos productos de fisión que han fundido, y encima no tienes contención, pues lo que estás es exponiendo todo eso a los vientos. Y eso es lo que ocurrió en Chernóbil. Conclusión, bueno, hay plantas, hay RMBKs. Creo que, no sé si hay un plan dentro de los reactores que hay de tecnología rusa para sustituirlos, o por lo menos yo creo que ya han aprendido que son unidades estables y no creo que vuelvan a repetir lo que han hecho. Pero hay que decir que todos los que tenemos en Occidente y en Europa, todos, bueno, en Europa, no en Europa del Este, porque en Europa, yo creo en Bulgaria queda un RMBK, me parece. A mí me suena que, por ejemplo, para Lituania era condición de entrada en la Unión que los clausuraran, los RBMK que siguieron operando en Lituania. Pues entonces Bulgaria posiblemente ya no tiene, porque es de la Comunidad Europea. O sea que... Seguramente no. Ahora mismo me pillas, no tengo el dato, pero es posible que no los tenga. En cualquier caso, la comparativa es que todos esos factores que se alinearon para producir ese accidente no se pueden dar en los diseños que tenemos en Occidente. El caso de España, que es tecnología americana, y Trillo alemana, tienen sus contenciones, jamás se quitarían los sistemas de seguridad, se opera por procedimientos, y el nivel formativo, que esto que nos dedicamos en Tenatom también, es muy alto. Vale, concluyendo, hasta aquí entonces hemos visto que primero la energía nuclear está a la altura de la eólica marina en cuanto a huella de todo su ciclo de vida. Hemos concluido también que la energía nuclear no produce CO2. Hemos visto también que, bueno, que pese a que no hemos acabado de hacer nuestro almacenamiento geológico profundo, sí que hay soluciones para los elementos de combustible que son razonables y que tienen que estar bajo control. No nos olvidemos que ya tenemos un cementerio para baja actividad en España. Y además hemos concluido que las centrales occidentales y los accidentes que se podrían llegar a producir aquí, que de hecho no se produce ninguno, o sea, es que es evidente, desde Three Mile Island no se ha producido ninguno en un reactor de estas tecnologías, pues no tienen por qué volver a suceder, ¿vale? Pero estamos en un punto ahora en el que actualmente España ya cuenta con un plan para no alargar las vidas de las centrales nucleares. No sé qué va a pasar. Tampoco se quieren construir reactores nuevos. Desde tu punto de vista, Francisco, ¿cuál sería la postura más razonable al respecto?
Deberíamos de cambiar esta estrategia, porque creo que en el 2027, ¿no? Sería Almaraz 1 empezaría a ya desmantelarse, ¿no? Bueno, Garoña de hecho ya se ha parado y se está desmantelando. O sea, actualmente hay ese acuerdo, que ya veremos en qué queda, de un cierre escalonado del parque nuclear. La primera, efectivamente, sería el Grupo Almaraz 1 en el 2027 y sucesivamente hasta Trillo en el 35, si no me falla la memoria. Pero, bueno, también se había oído en el pasado que hay un número que se oye mucho por ahí, que son los famosos 40 años de vida útil, que fueron unos números que se hicieron inicialmente. Se puede extender la vida, lo que se llama extensión de vida, por ejemplo, a 60, 80. El 90% de la flota americana, que es nuestra tecnología y nuestro regulador de referencia, ya está extendida, tiene licencia de extensión hasta los 60 años. Entonces, desde mi punto de vista, lo más razonable sí que sería, ya teniendo este activo que claramente rema a favor de los objetivos climáticos de descarbonizar al no emitir CO2, pues es efectivamente extender esa vida útil que se encarga de supervisar el Consejo de Seguridad Nuclear, les va pasando las ITVs para asegurarse de que efectivamente operan en condiciones seguras o qué inversiones o cambios habría que hacer para así garantizarlo. Y de hecho, francamente, tampoco perdería la esperanza a que pudiera verse proyectos de nueva construcción. Hay nuevas tecnologías, los reactores pequeños modulares, en el que en este reto climático, donde es clave descarbonizar todos los sectores de la economía que podamos, no solo electricidad, pues la producción de no solo electricidad, sino calor e hidrógeno, que son cosas que nos pueden producir los reactores nucleares, pues pueden jugar un papel bien importante. Muy interesante. Entonces, veamos qué es lo que ocurre y si al final extendemos la vida de unas centrales nucleares o pasamos por tener, pues, quizá problemas para hacer todo nuestro mix energético en el futuro. Mi opinión es que deberíamos de volvernos a replantear el tema y yo creo que la Comunidad Europea va en buen camino a la hora de reconsiderarlas, ¿no?, como energías verdes. De todas formas, yo quería decir, para los que nos están siguiendo hoy en el programa, que los reactores nucleares que tenemos en España y las plantas en general, no solamente en la parte del reactor, todo, está en continua evolución. Es decir, ya estoy un poco perdido. No sé cuántas veces hemos cambiado los condensadores de las plantas, pero se han cambiado condensadores, se han cambiado cambiadores de calor, se han cambiado instrumentación, se cambian elementos de sala de control, se introducen mejoras continuamente. O sea, no son centrales que están ya para chatarrar, sino a las cuales se está invirtiendo muchísimo dinero. Yo aquí discrepo con Francisco a veces de si es mejor hacer una nueva en ese emplazamiento con tecnologías más modernas. O bueno, lo único que pasa con estas centrales que ya tenemos es que, bueno, cumplían con unas hipótesis de fallos de los años 70-80. Pero bueno, hemos visto que las japonesas, dentro de lo que cabe también, y aparte de un defecto de diseño que tenían, que es que los generadores diésel estaban por debajo del nivel del mar, cosa que no es muy recomendable y además lo sabían y no se corrigió, pues yo creo que son centrales que tienen unos parámetros de diseño muy, muy, muy estables y muy seguros, ¿eh? Con lo cual no deberíamos de tener miedo a la energía nuclear, insisto, es un poco el objetivo del programa de hoy. Bueno, actualmente la calidad del parque español y el control de su operación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, nos puedes contar tú si quieres qué es el Consejo de Seguridad Nuclear, podemos decir que es excelente, como lo demuestra que casi la ausencia de incidentes y la inexistencia de más de 5 años de accidentes severos de ningún tipo. Ya lo hemos comentado. ¿Qué controles, qué formación dais? ¿Qué función cumple el Consejo? Tú también estás formando a los operadores. ¿Cuál es tu opinión? Pues la industria nuclear, aquí hay una analogía también con la aeronáutica, está muy regulada. Y el Consejo de Seguridad Nuclear, que es el regulador, pues tiene el papel de asegurar que se cumplen los estándares de seguridad nuclear y protección contra las radiaciones ionizantes. El Consejo de Seguridad Nuclear es un órgano estatal. Es un órgano estatal independiente y cuya función es, por ejemplo, otorgar las licencias para que se pueda operar. Se otorgan, por ejemplo, las licencias también para los operadores. Todo operador que vaya a operar en una central española tiene que pasar examen del Consejo y dar su licencia personal para un determinado grupo. El Consejo además tiene que autorizar pruebas para que no ocurra lo de Chernóbil, que estaban jugando con fuego. Estas cosas son impensables en una central española, que se vayan a hacer unas pruebas de rechazo de carga o de cualquier otro tipo que puedan poner en peligro la seguridad, tienen que pasar por el Consejo. Recordemos que el Consejo tiene una persona, ¿no?, residente, creo recordar. Sí, ¿no? tienen inspectores residentes en planta, están continuamente, verificando
los estándares de seguridad. Cada 10 años, por ejemplo, por normativa se tiene que presentar el operador de la planta en la revisión periódica de seguridad. Hay muchas inspecciones que lleva a cabo el Consejo para poder asegurar y permitir que se siga operando. O sea, que son como ITV realmente. Van y verifican que esa central puede seguir circulando, ¿no? El Consejo vigila las plantas nucleares, pero también recordemos todas las máquinas que hay nucleares en España, incluidas los hospitales. Porque también por supuesto, sí, efectivamente. Toda la parte de radiaciones ionizantes es competencia suya también. Ahora que se oye, por ejemplo, hablar de protonterapia, pues son instalaciones que el Consejo también tiene que licenciar y, digamos, certificar que cumplen esos estándares tan altos que se le exige a esta industria, evidentemente. Tú trabajas en Tecnaton, es una empresa pionera que se formó por las eléctricas, creo recordar. Ahora vais a formar parte de un grupo internacional que es Westinghouse. Sois punteros en cuanto a simuladores. Simuladores, que es un simulador, es una sala de control, exactamente igual que la sala de control, donde el operador, pues como con los jueguecitos, pero allí con la parte física, ¿no? Tenéis la sala de control simulada. Esto además creo que lo habéis vendido al extranjero también. Sí. Y además dais cursos y formáis a los operadores en esos simuladores, ¿no? Cuéntanos un poco, porque además ese es tu trabajo, ¿no? O parte de tu trabajo. Sí, un simulador, lo que se llama simulador de alcance total, pues es efectivamente una réplica exacta de la sala de control de cada central, porque además son distintas de una a otra, y lo que se hace se hace una réplica de la sala de control y el simulador por detrás pues reproduce el comportamiento que tendría la práctica. Ahí se pueden entrenar multitud de escenarios y son una pieza clave para la formación de operadores. Los operadores, por ejemplo, pueden echar 2 años y medio. Primero empiezan con una parte teórica, evidentemente, se tienen que estudiar y conocer los sistemas de la planta físicamente también allí, pero luego el momento en el que se une todo para poder operar es en el simulador de alcance total. Y aquí se pueden hacer también escenarios de emergencia, que es muy importante también practicar los procedimientos si hubiera un fallo, si hubiera una anomalía, una emergencia. No vamos a hacer fallar la planta de verdad para hacer un entrenamiento, sino que aquí se usan los simuladores. Análogo, por cierto, otra vez más al sector aeronáutico, entonces, que también tienen sus simuladores de vuelo y es donde entrenan a los pilotos parte de su formación. Estos simuladores, ya digo, son una réplica. Hay un dicho que decimos que es trabaja como entrenas, entrena como trabajas. O sea que realmente al entrar ahí es exactamente igual que estar en sala y se hacen las cosas con el mismo rigor, siguiendo los procedimientos y se entrena. ¿Cada cuánto tiempo tienen que certificarse? Pues mira, inicialmente, después de este periodo formativo, tienen que pasar exámenes teóricos y también uno de los exámenes es con el consejo, con personal del consejo en el simulador, se les pone un escenario y tienen que pues, operar siguiendo los procedimientos con ese conocimiento ya que se les exige de la planta. Una vez obtenida la licencia, después hay reentrenamientos todos los años. Pasan 2 veces por simulador todos los años, porque esto, que me perdonen, pero muchos de los días, digamos, en sala de control, pues no ocurre gran cosa. Que me perdonen porque evidentemente hay muchísimo mantenimiento, se hacen muchas actividades, pero no ocurre gran cosa en lo que se podría alguien imaginar de van a estar por ahí saltando alarmas, vamos a tener este fallo. No, igual que en los aviones comerciales. Y hay que garantizar que si ocurriera, estamos bien entrenados para poder seguir toda la secuencia y los procedimientos y llevar la planta a parada segura. Entonces, 2 veces al año vienen otra vez a simulador, aparte de otros cursos de reentrenamiento que reciben, para asegurar ese nivel de familiaridad. Igual que los pilotos, por cierto. Los pilotos no les falla un motor todos los días. No solamente les formáis, sino que además les sacáis de su zona de confort y les hacéis que recobren ese sentimiento de que en un momento dado puede ocurrir algo y que tienen que actuar, ¿no? Bueno, porque normalmente en las plantas, como tú dices, el funcionamiento en una sala de control es muy suave, no ocurren. Además, una central nuclear está siempre funcionando casi a plena potencia, con lo cual no se controlan subidas y bajadas de potencia apenas, es muy estable, ¿no? Correcto, sí, y se reentrenan no solo bueno, he de decir que siempre están en su zona de confort porque tienen una formación de verdad muy, muy buena, conocen la planta de arriba abajo y cómo operarla, pero efectivamente nos vamos a escenarios que no se van a dar habitualmente en planta para, si se dieran, pues saber exactamente cómo se comportaría la planta y cómo se sigue esa operación para llevar la parada segura. Incluido, en muchas ocasiones, esta área de los accidentes severos, cuando ya de verdad fundes combustible y aún así también hay muchas barreras para garantizar que no sale la radiactividad fuera, ¿no? También se pueden entrenar si van a hacer un procedimiento nuevo o van a hacer un cambio, una modificación de diseño, pues se preentrena eso primero en el simulador. O sea que es una herramienta muy clave para ayudar a esa unión que realmente es la máquina y la persona que la lleva, para que tengamos una fiabilidad alta, alto estándar de seguridad,
La máquina tiene que estar muy bien y ahí entra otra pata de Tenatom, que es toda la inspección y asegurar que todos los componentes están en excelente estado de salud. Si no se renuevan, como decías, aparte de la vasija reactor, que en fin, está construida con mucho conservadurismo, muchos otros componentes se renuevan, se modifican, se modernizan. Entonces tiene que estar bien la máquina y tiene que estar bien también la persona. Y también tiene que saber entenderse, ¿no? Esa interfaz persona-máquina. Todo ello se reentrena y el simulador es una de las herramientas clave para asegurar esa fiabilidad. Uh-huh. Muy bien. Hombre, yo quería también aquí comentar que la gente sepa que España durante los años 60 creó toda una industria relativa a la energía nuclear. Sigue funcionando parte de ella, equipos nucleares sigue funcionando. También tuvimos la oportunidad de fabricar elementos de combustible, había minería. Hoy en día también hay oportunidad porque España tiene capacidad de producción de uranio. Está parado, creo, porque había unas licencias de una empresa australiana, creo, también. Bueno, realmente fue pionera. España, además, también tuvo ensayos para tener su propio submarino nuclear. Entiendo que Estados Unidos nunca quiso tampoco que entráramos en el tema del armamento nuclear, pero sí que me consta que sí que hubo pruebas para hacer enriquecimiento de uranio, ¿no? Bueno, creo que además hemos tenido grandes personas, ¿no? No sé si nos quieres comentar tú, el famoso catedrático de energía nuclear. Bueno, uno de los que se puede considerar el padre, ¿no?, del desarrollo nuclear en España fue José María Otero Navascués, que era muy conocido por sus trabajos ya de investigación en temas de óptica, pero que luego fue el gran impulsor de la investigación en temas nucleares en España. Luego se creó la Junta de Energía Nuclear, lo que hoy en día es el CIEMAT, y ahí se hicieron grandes desarrollos, se formó muchísima gente de las primeras oleadas de ingenieros para esta industria que bien comentas se desarrolló. O sea, prácticamente menos plantas de enriquecimiento, pues se hacía en aquel entonces prácticamente de todo, desde minería hasta fabricación de elementos combustibles. Fuimos con Estados Unidos en su día pues el primer cliente del Export-Import Bank, porque sí que se iban a encargar muchas centrales, pero la verdad que se creó una industria que sigue a día de hoy y es interesante ver la resiliencia de la industria nuclear, del sector nuclear, tanto por la parte de investigación como por la industria, con el hecho de que efectivamente en este país hubo una moratoria, se paralizó ese plan de tantas centrales, y aún así, aquí sigue. Consiguió llevarse todo ese know-how fuera. Equipos nucleares de Santander, en USA... Como siempre decimos en este programa, hay que estar seguros de que la gente conoce las capacidades que tiene este país y los técnicos y el gran desarrollo que se ha hecho durante muchos años dentro de la industria española. Nos queda poco tiempo, Francisco, pero me quedaban dos temas que a lo mejor puedes resumir brevemente en los 3-4 minutos que nos quedan. ¿Cómo ves tú el papel de las nucleares desde tu perspectiva en el mix energético del futuro, ¿no? Y no sé, a lo mejor te da tiempo a esbozarnos. Hay reactores que se están haciendo, ¿no? Vosotros en Tecnatom estáis trabajando con centrales chinas porque estáis suministrando equipos para centrales chinas también, ¿no? Hay nuevos diseños, etcétera. ¿Nos puedes resumir esto en poco tiempo? Bueno, está claro que la nuclear ha vuelto a ponerse de moda y está en el debate energético, como creo que le corresponde por esos atributos de no emitir gases de efecto invernadero, de servir como contrafuerte al desarrollo de las renovables, que todos deseamos, evidentemente, pero tiene que haber un respaldo a esa intermitencia que introducen al sistema. Y luego, que no hemos hablado aquí, pero lo identifica la Agencia Internacional de la Energía en su último informe, que de hecho la tecnología más competitiva económicamente es las nucleares en extensión de vida. Entonces, ese triedro de no emitir, de añadir estabilidad a la red, de hacer de contrafuerte y hermanarse, digamos, con el desarrollo de las renovables y de poder garantizar un precio razonable de la electricidad, que hoy en día también estamos viendo, que se puede disparar, hacen que sea una pieza clave en la transición, que se desarrollen las renovables, pero la nuclear es que va de mejor hermano. La otra alternativa es el gas, que emite, y entonces dejamos de remar a favor de la descarbonización. Y además con los problemas geopolíticos que tenemos con el gas, ¿no? O sea, eso está claro, ¿no? Y aquí, si me permite muy rápido, se vio que otros países, pues en Asia efectivamente, Emiratos Árabes, India, algunos en Latinoamérica, ya estaban apostando por la nuclear y la gran pregunta era si Europa y Estados Unidos iban a verlo pasar o iban a darse cuenta. Y celebramos, como decía, que nos desayunamos al comienzo del año con la Comisión proponiéndola como energía verde, y eso fue fruto de informes técnicos donde la comunidad científica claramente concluía de estos atributos de la tecnología nuclear para ser parte de la solución en la descarbonización. Y eso es yo por donde creo y espero que vayan los tiros. No hace falta el mix tiene que ser balanceado, en mi opinión. No hace falta
irnos a elevadísimos porcentajes de nuclear, pero sí que hay que tener una parte que ayuda muchísimo a contribuir a nuestros objetivos. Bueno, recordemos que hay 441, veíamos tú y yo antes, ¿verdad? 441 reactores en operación. Pero no nos olvidemos, hay 52 reactores en construcción en muchos países, no solamente en China, en Emiratos, porque saben que el petróleo algún día ya no será la fuente de energía. Aparte, ellos consumen muchísima energía para refrigeración. Y creo que además en diferentes tecnologías, ¿no? O básicamente estamos hablando de tecnologías similares a las que tenemos ahora. No, hay todo un elenco de tecnologías, y a eso añadiría, aparte de los 50 que ya están en construcción, que hay 30 países, en el informe de la Agencia Internacional de Energía de finales de año, otros 30 que ya están en conversaciones con la Agencia Internacional de Energía Atómica, para que les ayude a considerar integrar la nuclear por vez primera en su mix energético. O sea que esto lo están valorando cada vez más. No sé cuánto habrá sido por esta escalada de precios que nos demos cuenta de estos atributos que tiene la nuclear, pero creo que tiene que tener su sitio en la mesa y que puede jugar un papel importantísimo en la transición energética, desde luego. Y en este sentido es lo que creo me gustaría ver que ocurriera, pero ya vemos movimiento de varios países que así la consideran. Polonia, por ejemplo, que ahora mismo tiene una elevadísima dependencia del carbón. Ahí hablábamos de coches eléctricos, no tendría mucho sentido poner coches eléctricos en Polonia ahora. Que tienes que cargar las baterías. Que las cargas quemando carbón, no estás ahorrando emisiones. Pero ellos ya, por ejemplo, sí están considerando también la integración de nuclear en su mix, en Europa del Este también, Latinoamérica. Hay movimiento y sería, desde luego, razonable ver que esta tecnología aprendamos del problema que tiene ahora mismo Alemania con el gas de Rusia. Por haber cerrado, porque creo que cerraron ya 3 centrales nucleares y quieren cerrarlas todas, y yo creo que no tienen un plan muy claro de sustitución de toda esa energía. Aparte que en España podemos hablar de un consumo, una producción intensiva solar, siempre y cuando tengamos almacenamiento, pero realmente en Alemania tampoco tienen tanto sol como nosotros. Hombre, está claro que cada país tiene los recursos que tiene. Con un consumo energético tremendo, claro, porque el PIB de Alemania además es casi 4 veces el nuestro, 2 veces y media. Tiene los recursos que tiene. Si fuéramos como Noruega, que le sobra agua y con hidráulica lo tienes todo, ya eres bajo en carbono y te autoabasteces. Alemania se percibido un poco en esa decisión y ahora pues está en una situación un poco más comprometida si de verdad quiere cumplir los objetivos climáticos a la vez que garantizar el suministro. Muy interesante, Francisco. Esperemos que nuestros gobiernos, nuestros políticos escuchen un poco más a los ingenieros y además valoren que, bueno, que se quiten el miedo también, ¿no? Lo que hemos tratado en este programa, porque la energía nuclear, primero, no es tan peligrosa. Segundo, hay cosas más peligrosas que la energía nuclear o tan peligrosas como la energía nuclear. Y la necesitaremos seguramente en el futuro si queremos tener ciclos realmente completos, el ciclo energético a un coste razonable y con una producción de CO2 también razonable. Muy interesante la conversación, muchísimas gracias. Que sigas formando operadores durante mucho tiempo y que los formes muy bien. Aseguremos que nunca tenemos un problema en nuestras centrales y, bueno, lo dicho, estamos viendo que otros países no se van a quedar atrás. 50 reactores ahora mismo, o 54 decíamos, en construcción. Vemos que Estados Unidos ya se lo está pensando también, a pesar de tener una producción renovable importante. Y en España, no nos olvidemos, hemos hecho ya un programa en que hemos analizado la contribución, pero España todavía, las nucleares producen el 22% de la energía que consumimos anualmente. Nada despreciable. Francisco, ¿algo más para concluir? Nada, muchísimas gracias por invitarme y un placer charlar de esta tecnología que se vuelve a poner de moda. Y al final, hombre, los mixes tienen que ser razonables, pero lo que a nuestro parecer es importante es que si queremos descarbonizar, no emitir y cumplir los objetivos de mitigación del cambio climático, pues la nuclear es claramente una pieza imprescindible. Muchas gracias. Pues, queridos seguidores del programa, hasta el próximo día.
tampoco se trata tratar